Tenía mucho tiempo que no los veíamos por aquí, algunos que bueno, por algunas actividades no siempre pueden estar con nosotros, pero qué bendiciones tenerlos a todos también por aquí, mi hermano Gil, qué bueno verte por aquí. Pues vamos a entrar en materia, hermanos, vamos a lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Y bueno, como pudimos ver en nuestra segunda lectura, vamos a hablar un poquito acerca del amor de Dios y lo que eso debe de implicar para nosotros. El amor de Dios debe de ser nuestra personalidad. Nosotros como hijos de Dios, nuestra personalidad debe de estar marcada por el amor de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y es un modelo de amor para seguir. Jesús es el Hijo de Dios y tiene su propia personalidad. ¿Sabían esto? ¿Sabían que Jesús tiene su propia personalidad? En la palabra de Dios, en 1 de Juan 4:8, algunos se lo deben de saber, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y vamos a ver un poquito acerca de unos puntos sobre esto, sobre el amor, sobre la identidad y sobre algunas cuestiones familiares. Primero, hermanos, me gustaría que habláramos de algún personaje que tiene cierta personalidad, y para esto vamos a hablar de Juan el apóstol. En Marcos 3:17 dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermanos de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, que esto es, hijos del trueno. ¿A quién le llamarían ustedes hijos del trueno, hermanos? Alguien bien tranquilito, alguien que no pelea, alguien que no hace conflictos, alguien bien amigable. Pues no, ellos eran hijos del trueno, eran gente de carácter duro, de una personalidad fuerte, tanto así que Jesús en su amor los definió como hijos del trueno. Y a veces nosotros pensamos que ese tipo de caracteres no son cristianos, que el carácter fuerte, el carácter que dice las cosas, el carácter que deja ver algunas situaciones que Dios usa, el carácter fuerte no es cristiano, porque pensamos que todos los cristianos debemos de ser como borreguitos, como ovejitas apacibles, pero eso es nada más en cuanto a nuestra relación con Dios. Pero Él nos da una personalidad a todos. Así que si tú tienes un carácter fuerte y dices, Señor, es que ¿cómo me vas a usar a mí? Acuérdate de estos dos, que eran hijos del trueno y aún así fueron apóstoles y siguieron a Jesús. Otro de los seguidores de Jesús que también fue famoso por esta situación del carácter fuerte fue nuestro hermano Pedro. ¿Cómo era Pedro? Los apóstoles fueron testigos de todo lo que él hizo en ese tiempo que Jesús estuvo con ellos. Y a lo mejor podemos decir, ay, ese Pedro, fue y le cortó la oreja a Malco, se puso ahí muy bravo y dijo, Señor, yo te defiendo. Tal vez después dudó un poco y nos enseñó el Señor ahí a través de él que a veces fallamos a pesar de sentir que estamos muy cerca de él. Pero al final, gracias a ese carácter, él hizo cosas y vivió cosas que nadie más ha vuelto a vivir, como caminar sobre el agua. ¿Por qué fue Pedro? ¿Por qué él y no cualquiera de los otros? Porque tal vez ninguno de los otros hubiera dicho, pues vamos a sacar la pata de la lancha, de la barca, y que sea lo que Jesús diga. Si ese carácter fuerte le dio valor para tomar el paso que Jesús le estaba pidiendo, que el Señor le estaba pidiendo. Muchos de nosotros nos podemos identificar con esto, hermanos. Muchos de nosotros hemos visto lo que Dios puede hacer. Juan escribió todavía 3 epístolas, 3 cartas y un evangelio. Juan se identificó a sí mismo como el discípulo al que Jesús amaba, el discípulo amado, como el que reclinó su rostro sobre el pecho de Jesús en la última cena. También escribió el Apocalipsis. Él era pescador.
Y se dice que él desde muy joven sabía leer y escribir, y esto ayudó a su discipulado con Jesús y a que él pudiera haber sido quien tomara nota de muchas de estas cosas. Juan era amoroso con Jesús porque él había sentido el amor de Jesús sobre él. Muchas teorías nos indican que la familia es lo que nos marca, lo que nos lleva a ser quienes somos. En el caso de Pedro, no se saben muchos datos sobre su educación, como Juan y muchas cosas, pero sí sabemos lo que ya mencionamos: era impetuoso, era arrebatado, tenía una personalidad fuerte. Y aquí hemos estado hablando de dos de los discípulos de Jesús. Estos dos discípulos tenían un concepto de sí mismo, un autoconcepto en base a lo que Dios había hecho con ellos. Esto entonces nos lleva a concluir que Dios nos hace perfectos en nuestro ser y nuestra personalidad. Y si no, vamos a Génesis 1:27. Ya un viejo conocido, está muy fácil de encontrar. Génesis 1:27. ¿Y qué dice? Gracias. Así es. ¿Creó Dios al hombre cómo? ¿A imagen de quién? De Dios. Él nos da una personalidad semejante a Él. Somos imagen y semejanza con Dios. La frase imagen y semejanza tiene que ver con un extremo parecido. En este caso, un extremo parecido con Dios. Estoy tomando al revés. En este caso, hermanos, cuando hablamos de estas cosas, uno de los grandes ejemplos que podemos usar es cuando nos dicen: es extremadamente parecido a su papá o a su mamá. En mi caso, a mí me tocó sin barba parecerme mucho a mi mamá, pero con barba parece que soy hermano de mi papá. Hasta a veces él dice que soy su hermano mayor. Somos muy parecidos, como dicen por ahí, no negamos la cruz de la parroquia, ¿no? Somos muy parecidos y es un dicho. Hacemos la referencia entre el parecido del padre y el hijo, la madre y la hija o viceversa. Cuando estamos chiquitos así les dicen: es que eres igualita a tu papá. Pues gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que define nuestra personalidad? ¿A quién nos queremos parecer? ¿A quién buscamos parecernos? Afortunadamente, o tal vez en algunos casos no tan afortunadamente, muchas veces sacamos el carácter de nuestros papás, ¿o no? Y si el carácter de mi padre era explosivo o es explosivo, a veces yo soy igual. Y en este caso, por ejemplo, a cuestión personal, sí, mi papá es muy explosivo. Ahorita ya está muy calmado y el Señor lo tiene más tranquilito, más mansito. Pero en un tiempo él era muy explosivo y levantaba la voz y gritaba. Y yo decía de joven: yo no voy a ser como mi papá. Pero ¿qué creen que pasaba cuando yo me enojaba? Lo mismo, a gritar y a manotear y a maldecir. ¿Por qué? Pasaba porque nueva criatura soy en Cristo, amén. Porque nuestra personalidad se basa en quien estamos cerca. Y nosotros, por lo menos de los 0 a los que les gustan 18, en el mejor de los casos, 20 y tantos años, estamos pegados a los papás y tomamos la personalidad de ellos. Cuando viene la adolescencia, en el punto de la juventud, esto cambia un poco, porque empezamos a tener relación más cercana con otras personas. Y te empiezas a juntar con otros amigos en la escuela, que tienen otras ideas, que les gustan otras cosas, y empiezas a adoptar esa personalidad de ellos. En la preparatoria, por ejemplo, cuando yo entré a una de las tantas en las que estuve, me encontré con un grupo de chavos que se vestían de cierta forma, que escuchaban cierta música, y yo dije: wow, yo quiero ser de ellos. ¿Y qué hice? Pues me junté con ellos. Y a poco tiempo, ¿dónde compraste tu pantalón? ¿Dónde compraste tus tenis? ¿Dónde compraste tal? ¿Dónde compraste tal disco? Te lo paso. Y empiezas a adquirir esa personalidad. Y al rato ya te ves igual que ellos. Entonces, nuestra personalidad se define en esto.
La tenemos y la vamos adquiriendo porque tenemos pautas de pensamientos, la percepción y el comportamiento nos va definiendo y esto se va enraizando en cada uno de nosotros. Hay rasgos que tenemos muy, 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 muy fuertes desde chiquitos y que no se nos quitan y que no cambian. Tal vez porque no son cosas malas, son gestos, formas de hablar, la risa. La risa la podemos cambiar, ¿sabían eso? Cada quien puede cambiar cómo se ríe. Y entonces si un día dices, yo ya no me quiero reír, ahora me voy a reír, como Santa Claus. Te empiezas a reír conscientemente al principio, ya me voy a reír. Y llega un momento en que ya no lo haces consciente. Son rasgos que se van quedando. Y nosotros, hermanos, no nada más recibimos influencias de esas cosas. En mis tiempos teníamos ciertos artistas, ciertos grupos musicales que nos influían. A mí me tocaron los del Vuela Abuela, los del Garibaldi, los de Caló, y tú querías oír como la música de ellos y te querías vestir como ellos y andar ahí, que la bolita te sube y que ponte atento y no sé qué. A los más jóvenes de repente pues tal vez fueron RBD y querían ser el uniforme de la escuela y del Elite Way School y todo eso y la música. En estos tiempos, hermanos, siguen habiendo estas influencias. Ahora existen estos llamados influencers, ¿sí los han escuchado? Que los jóvenes están expuestos a ellos y nosotros también, los que andamos en redes sociales. Son los TikTokers que hacen TikToks, los gamers que juegan ahí videojuegos y se graban y están horas grabándose y transmitiendo, jugando y la gente viéndolos. Y yo digo, wow, qué buen trabajo, ¿no? Estar jugando videojuegos, mucha gente horas viéndote sin hacer ellos nada y por eso ganas dinero. Los que andan en las cuestiones estas de que los bitcoins, los traders y que cambia tu dinero y que invierte y que te dicen cómo invertir. Igual que en nuestros tiempos teníamos ciertas influencias de la televisión. Ahora el problema, hermanos, es que la proyección de muchas cosas que en nuestros tiempos todavía eran ocultas, eran más guardadas, eran más íntimas y están al día. Si ustedes ven a estos cuates y estas jovencitas que son influencers, nos vamos a dar cuenta que ellos proyectan muchas cosas que no son buenas, que despiertan cosas en la mente que no son buenas. Esto es una influencia constante, 24/7, todo el tiempo estamos recibiendo esa información que nos hacen ir adquiriendo una identidad falsa, que no es la identidad que quiere Dios de nosotros. Y lo peor de esto es que genera ideas equivocadas en nosotros. Muchas de esas jovencitas que transmiten estas cosas salen con escotes, con ropa muy pegadita, y eso lo ven los jóvenes, los niños que la siguen. ¿Y qué empieza a generar en ellas, en las jovencitas? Cuando crezca yo tengo que verme igual, yo tengo que vestirme así. Oye, pero mi cuerpo es diferente. Pues para eso hay cirugías. Yo me opero y me voy a ver igual que ella. Yo me meto al gimnasio y me voy a ver igual que él. Jóvenes con sus cuerpos bien trabajados, muy fuertes. ¿Qué es lo que ellos ven? ¿Cómo se visten? ¿Cómo hablan? Y al rato, antes podías decir y te decía tu mamá, ¿quién te dijo esa palabrota? ¿Dónde la escuchaste? ¿Y qué decías? Pues en la escuela, aunque a veces se las escuchábamos a ellos, pero ese es otro tema, ¿no? En la escuela, pero ahora, hermano, ya las escuchas en la televisión y en las redes sociales. ¿Y a quién le echamos la culpa? Sin embargo, hermanos, esta situación de ver esas personalidades que no son buenas, pero que son tan llamativas, lo único que genera en nosotros es confusión, es frustración, es tentación. El hombre empieza a contaminar su mente y dice, no, pues yo quiero una mujer como esa, como esas que están ahí. Y es algo bien, bien fuerte, hermanas, hermanos, porque esto nos puede llevar a tomar malas decisiones que nos afecten toda la vida. Esto confunde esa forma de ser de esos cuerpos y de los cuerpos que no tenemos nosotros como ellos. Y ahora está muy de moda la frase, es que no hablamos de cuerpos ajenos, no criticamos a los cuerpos ajenos, pero ¿qué es lo que hacen ellos? Te los muestran,
Tú mencionas, es que alguien está gordo, le dices gordo a alguien y ya, no, ya. Como dicen ahora, te funan, te cancelan por decir eso. Está muy flaca, igual, es un problema, pero lo están transmitiendo. Es lo que vemos de ellos. Es un problema. Y se generan cosas que no son lo que Dios quiere. La personalidad es el término con el que se suele designar lo único y singular que tenemos como seres humanos. Cada personalidad de cada uno de los que estamos aquí es única. Nadie la tiene igual. Podemos ser parecidos en cosas, podemos vestirnos parecidos, escuchar ciertas alabanzas que nos gusten más que otras, ciertos predicadores, en fin, equipos de fútbol, partidos políticos, pero mi forma de ser es única, gracias a Dios. Y eso es lo que Dios va a usar para servirle. Características que nos distinguen de los demás, que nos dejan ser diferentes. Se dice que la personalidad existe donde la inteligencia, la voluntad, la sensibilidad, la individualidad, la conciencia y la determinación son propias. Ya me las apropié, ya son cosas que yo creo, ya no es lo que me dijeron, ya no es lo que me enseñaron, ya son cosas que yo ya adopté. Mi forma de caminar, mi forma de pararme, la risa que hablábamos, pero también mis ideologías, qué creo y cómo lo creo. Pero esta personalidad también nos da el poder de actuar dentro de nuestra propia y libre voluntad según lo que creemos, según nuestras ideologías, y aquí es donde empiezan los problemas. Pero antes de esto déjame preguntarte, ¿cómo es tu personalidad? ¿Qué concepto tienes de ti mismo? Hay gente que tiene un concepto de sí mismo muy elevado. Se creen mucho. Dicen, no me creo, soy. Simón Pedro cambió según su relación con Jesús, aún cuando lo negó y lo amó. La restauración de las relaciones existe, y así como se restauró esa relación entre Jesús y Pedro, a pesar de que lo traicionó, así Dios restaura nuestras relaciones. Tenemos que recordar que nosotros fuimos hechos por Dios. Dios fue el alfarero, fuimos hechos por sus manos. Y tenemos que reconocer, hermanos, que Dios no hace nada por accidente ni por error. Todo lo que está pasando y lo que Dios hace es con un propósito, según su amor, su voluntad. Él nos da ese propósito. A pesar de lo que las personas digan o piensen, nosotros como cristianos tenemos que creer y reconocer que nuestra vida es reflejo del amor de Dios. Porque si no fuera así, no estaríamos aquí. ¿Qué sería de nosotros sin el amor de Dios? ¿Dónde estaríamos? ¿Cómo hubiera sido este año? ¿Cómo estaríamos terminando el año si no fuera por el amor de Dios? Es más, estaríamos o ya lo hubiéramos terminado desde hace mucho y quién sabe cómo. Es hermoso saber que aún antes de nacer ya estábamos en el pensamiento y bajo el cuidado de los ojos de Dios. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué, te aparté, te di por profeta a las naciones. Y a ti te lo repite y te dice, tú te conocí desde el vientre de tu madre, te santifiqué, te aparté, y a lo mejor no te di por profeta, pero te di la alabanza, te di los niños, te di los jóvenes, te di el sonido, te di el aseo, la organización, la tienda, las finanzas, te lo di, porque yo tenía un propósito y tengo un propósito para ti desde ese tiempo. Así como Jesús en el vientre de su madre ya había escogido a los discípulos, ¿o creen que eso fue casualidad? Que fue casualidad que un día dijo, voy a ver hacia dónde camino y a ver a quién me encuentro. Y al que me encuentre, el que sea, a ese lo voy a llamar a ser pescador de hombres. Claro que no. Él fue movido, él era movido por el Espíritu. Y llegó a donde sabía que iban a estar esos preescogidos por él en el vientre de su madre para hacer y cumplir con todo eso. Asimismo, hermano, hermana,
Jesús te llamó a ti y te está llamando a ti a servir, a dejarte ser amado por Él. Y claro, todavía seguimos luchando a veces contra esos estereotipos y esos engaños terrenales que te dicen, no eres suficiente. Mira a estos otros líderes, todo lo que hacen. Mira esos grupos de jóvenes, cómo crecen. Mira esos grupos de niños, esos campamentos, cómo crecen esas iglesias. Ve esos otros predicadores. Pero ¿sabes qué? Ellos tienen su propósito y tú tienes el tuyo. Y no nos medimos en cuanto a esas cosas, sino a cómo nos humillamos delante de Dios para ser usados por Él. Y aquí, hermanos, quiero que quede bien claro, no estoy hablando de autoestima. Para mí eso de la autoestima es un tema muy peligroso en la actualidad, muy delicado, y que tristemente se ha infiltrado negativamente en las iglesias. Vamos a Isaías 14, por favor. Versículo 11. Amén. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí en este punto, en el contexto de Isaías 14, dice, ser semejante al Altísimo no significa ser semejante a Dios en carácter o actitud. Está hablando de un intento de un golpe de estado, una rebeldía, un deseo superior a Dios. Los versículos 13 y 14 están cargados de imágenes del Antiguo Oriente, que iba a ser próximo de dominio y poder divinos, como estrellas, montañas y nubes. Estos son figuras. El que habla quiere ser como Dios en poder y autoridad. Quiere ejercer el máximo poder cósmico, incluso sobre Dios mismo. En pocas palabras, le gustaría ser Dios y gobernar al universo sin oposición. El deseo de ser como el Altísimo en santidad y justicia no es malo, esa es otra parte, sino es recomendado por las Escrituras. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No está mal, como hijos amados, pero no con una autoestima elevada, con un ego grande, que se quiere sentir más que Él. Sin embargo, el deseo de tener el poder y la autoridad de Dios, eso sí es malo, y procede de las profundidades de la depravación, parece trabalenguas. Proverbios 16:5 dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Dios es incomparable, es grande. Salmo 145:3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, incomprendible. Por esto es absurdo querer superar a Dios. Solo Él es Dios. Por lo tanto, es ilógico intentar ser Dios. La única razón por la que una criatura querría convertirse en su creador se debe a un retorcido y orgulloso sentido de la autosuficiencia y la autoestima. Sentirme yo más que Dios. El egoísmo, la envidia y el orgullo impulsan la rebelión contra el Creador, que es perfecto. Es un pecado para Satanás intentar ser como el Altísimo, en gloria y poder, porque es un intento sin sentido, alimentado por su ambición egoísta y su orgullo. Y aquí podría estar pensando, pastor, pero yo no quiero llegar a eso.
Yo no me creo ni me quiero creer superior a Dios. Pero ¿qué tal cuando cuestionamos todo lo que Dios hace? Cuando más que dejar obrar a Dios y que se haga su voluntad, queremos que las cosas se hagan a mi gusto y a mi modo. Es que mi pareja, Señor, no me salió como yo la quería. ¿Qué pasó ahí? Tú sabes lo que yo quería, Señor, porque tú sabes todo. ¿Por qué no me la diste como yo la quería? ¿Y qué te dice Dios? ¿Pero quién la escogió? Yo no te la impuse. Ahí andabas y que la ves y dijiste, de ahí soy. No vengas a decirme qué pasó. Señor, pero mi trabajo, ¿por qué no es mi trabajo ideal? ¿Por qué no gano más? ¿Por qué no soy el jefe? ¿Y qué te dice el Señor? Pues sigue esforzándote, trabaja. Yo te di ese trabajo, pero te toca a ti hacer lo demás. ¿Y por qué no das gracias porque lo tienes? Porque cuando no lo tenemos, ahí cambia nuestra actitud. Mis hijos, ay Señor, estos hijos que me diste, ¿en qué quedamos, Padre? Tenían que ser buenos, tenían que salir bien tranquilitos, bien obedientes, nada rebeldes. ¿Y qué te dice el Señor? ¿Y tú cómo eres conmigo? ¿Tú cómo eres con tu esposa? Con tu esposo más bien. Bien igual, bien obediente, bien tranquilito, buen testimonio. La iglesia, ay, es que no tocan las alabanzas que a mí me gustan. Yo escuché en otra iglesia, hermanos, comentarios de hermanos que decían así, es que a mí no me gusta la alabanza, por eso nada más llegó al sermón. Pues qué bien, pero ¿y tu adoración a Dios dónde está? ¿O a qué vas? ¿A la iglesia es para ti o para Dios? Es que no me gusta cómo está organizado, no me gusta la doctrina, no me gusta cómo organizan las cosas, cómo toman decisiones. ¿La iglesia es para ti o es para Dios? ¿Crees entonces que Dios puso a cada quien en el lugar que está o no? Entonces, ¿queremos ser como Dios o no queremos ser como Dios? ¿Tenemos una autoestima que nos lleva a ser como Dios o una humildad que nos lleva a decir, Señor, hágase tu voluntad? No entiendo cómo están pasando las cosas, no entiendo por qué estoy viviendo lo que está pasando en mi vida, no entiendo por qué tengo estos problemas en casa, no entiendo por qué en mi trabajo hay dificultades, pero hágase tu voluntad y no la mía, porque tú eres Señor. Y con esto Satanás se lleva a miles de personas, hermanos. Tú eres autosuficiente. El gran peligro de la psicología. Tú puedes. Tú puedes. No necesitas a nadie. Tú, mujer, empodérate. Tú no necesitas a los hombres. Tú eres poderosa, eres suficiente. Tienes todo el derecho de ganar lo mismo que ellos. Bueno, si es el mismo trabajo, claro que sí tienen el mismo derecho. Pero cuando no son las cosas así, es que tú tienes el mismo derecho que el varón también cuide al bebé, casi que también le dé pecho. No, cada quien tiene sus funciones. Claro que el varón tiene que ayudar a cuidar al bebé, pero hay cosas que por más que uno quiera no lo puede hacer. Eres poderosa, eres empoderada, vete con tus amigas, tómate una copa, vete a bailar. ¿Ok? Y la santidad y el buen testimonio. ¿Por qué te sigues exhibiendo? ¿Por qué te sigues exponiendo a conocer hombres que no conocen de Dios y que no te van a dejar ni a llevar a nada bueno? Pero eso es, oye, tú varón no tienes por qué darle cuentas a nadie. Tú trabajas, tú te ganas el dinero, tú administralo como quieras, que nadie más se entere. Tú mandas y si no te obedecen, ya sabes. Con uno buen puesto y va a cambiar la cosa. La autoestima equivocada. Los jóvenes, es que yo no necesito a mis papás. Yo soy capaz de tomar mis propias decisiones. No me molesten. Soy yo. Ya soy grande. Ya tengo 16, 18. Ya no necesito a mis papás. Y nos alejamos, ¿y cómo nos va?
vicios, soledad, depresión, suicidios, consecuencias fuera de tiempo. Hermanos, nos podemos alargar mucho, pero es eso. Por eso, más que una autoestima, debemos de tener un autoconcepto de nosotros mismos, un conocimiento de quiénes somos y en quién lo somos. No, por eso cuando no tenemos ni conocemos a Jesús, tenemos una vida sin sentido, pero cuando nos acercamos a Él, nos damos cuenta que no necesitamos nada ni a nadie más que a Jesús. Está Jesús con nosotros y solo Jesucristo basta. Hasta una canción hicieron hace un tiempo que se iba. Jesucristo basta. Porque estas situaciones que acabamos de mencionar, que a veces vivimos, pueden cambiar. Cambia la vida de cada uno. Cada uno de nosotros tiene un propósito dado por Dios. Aunque a veces no sepamos cuál es ese propósito, nosotros tenemos que creer y confiar que Dios lo cumplirá en nuestra vida. Porque es un Dios que cumple promesas y acaba sus propósitos y que abre caminos en las tinieblas. Nosotros los hijos de Dios tenemos que confiar que aunque las cosas en nuestra vida no vayan como creamos, como deseamos, Jesús está en control de todo, si nosotros lo permitimos. Aunque las situaciones no sean como esperamos, debemos de confiar. Debemos aprender a confiar y esperar en el Señor, porque aún las cosas malas Dios las usa para bien a los que le aman, a los que le buscan. Tal vez son cosas difíciles, hermano, no quiero minimizar las pruebas de cada uno de nosotros, las luchas de todos los días. Yo entiendo, hermanos, todos luchamos, todos batallamos, todos tenemos momentos del día que decimos, Señor, híjole, ayúdame porque solo aquí va a haber bronca. Si no me detienes, te lo mando, Señor. No es con prejuicios, no es con críticas, no es con quejas, es con amor, aprender a amar. Nosotros somos valiosos para Dios, somos de una gran estima ante los ojos de nuestro Dios. Nuestra vida es tan valiosa que nuestro Dios nos ama con un amor eterno, como vimos desde antes de nacer y hasta que estemos en su presencia. Y todo ese trayecto, sea largo o sea corto. Entonces, ¿cómo debe ser mi personalidad como cristiano? ¿Cuál es mi percepción de mí mismo? Quien descubra el amor de Cristo se amará rectamente a sí mismo y será capaz de aumentar la calidad de su amor, incluso hacia los demás. Por eso no hablo de autoestima, porque al estar en Cristo ya no depende de nosotros, sino de Él. Si Él nos ama de tal manera que se dio a sí mismo por nosotros, como dice Juan 15:12, que ya lo leímos en nuestra segunda lectura, este es mi mandamiento, dice, que os améis unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Jesús nos está dando un mandamiento primordial: tener amor mutuo, que se amen los unos a los otros. Todavía lo repite en el versículo 17 otra vez. Los cristianos crecemos al cuidarnos y edificarnos los unos a los otros. La norma para ese amor es el ejemplo de Cristo y su humilde servicio sacrificial, que dice, como yo os he amado. ¿A qué nivel nos amó? Que dio su vida por nosotros. Así deberíamos de amarnos todos, hermanos. Así debemos de tener ese amor unos por otros. Nuestra personalidad debe de demostrar ese amor de unos por otros. Conflictos va a haber, diferencias las hay. Como hablábamos, todos tenemos personalidades diferentes, pero en Cristo tenemos un mismo espíritu y somos un mismo cuerpo. Y como ese cuerpo debemos de trabajar unidos. Cada uno somos importantes, sí. Cada uno somos útiles para Dios, sí. Cada uno tiene un propósito aquí, claro que sí. Pero esto no va a funcionar si no trabajamos juntos, si no rompemos barreras, si no aprendemos a decirnos y hablarnos unos a otros en amor, incluso a veces las cosas que no son tan agradables.
Y así como nos alegramos y nos felicitamos por cosas padres, como los cumpleaños, como los nacimientos, también de repente saber aceptar y cuando nos digan, hermano, creo que esto debe de cambiar, creo que esto se puede mejorar, sin ofenderme, sin molestarme, pero todo esto en amor, en amor. Es bien chistoso, pero hay una frase que luego dicen, es que hermano, en el amor de Cristo le quiero decir. Y como que cuando te dicen eso ya te están preparando para darte un zape, ¿no? Un buen llegue, una crítica, algo que no saben que no te va a gustar. Pero hermano, si tenemos una actitud de amor, no necesitas decir antes, en el amor de Cristo. Se va a percibir, se va a sentir de esa manera. Y aunque a veces nos duela, vamos a decir, pero está bien, porque viene de Cristo, viene del Espíritu, no de la carne ni de los deseos de nadie más. Lo más que una persona puede hacer por su amigo es morir por él. Una muerte así es una clara demostración de amor. Jesús mostró su amor al morir por sus amigos, aquellos que le obedecen. Abraham fue llamado el amigo de Dios porque obedeció a Dios. Como amigos íntimos, Abraham y Dios se comunicaban bien el uno con el otro. ¿Cómo está nuestra comunicación con Dios? ¿Estamos seguros de lo que oímos o interpretamos, de lo que está pasando, viene de Dios? ¿O viene de mis deseos, de mis frustraciones, de mis enojos, de mis combates con otros? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos, hermanos, para amarnos, para cumplir todo esto? Dios nos creó como seres sociales. Si Dios no hubiera querido que fuéramos seres sociales, hubiera hecho un mundo mucho más grande y puesto a cada uno de nosotros en un lugar en donde no tuviéramos que convivir con nadie. Nos hubiera puesto en cuevas, aisladas, en jaulas, no lo sé. Pero Él nos puso al lado de otro. En todo tiempo estamos al lado de otro. En casa tenemos esposa, tenemos hermanos, tenemos familia. En el trabajo tenemos compañeros, en la escuela también. Y en la iglesia, hermanos, tenemos eso. Hermanos, Dios nos hizo para convivir. La vida en Cristo nos enseña cómo amarnos a nosotros mismos, tal y como Jesús nos amó. Con ese amor tan incondicional como un amor que no viene de nadie más que de Él. Aprendemos a amar, sí, de muchas maneras. Mamá y papá nos enseñan en muchos casos a amar a tus hermanos. Con tu hermano no te pelees, a tu hermano no le pegues, lo tienes que amar. En el camino aprendemos a amar a nuestras parejas, a amar correctamente en muchos de los casos, haciendo la voluntad de Dios. Pero hermanos, si nunca nadie nos enseñó a amar, o los ejemplos que tuvimos en la vida tal vez por situaciones no fueron los más amorosos, ¿cómo vamos a amar a los demás? ¿Cómo puedo conocer el amor de Dios? Mateo 6:33, hermanos. Búsquenlo y subráyenlo. Y apréndanselo de memoria, hermanos. Esto es básico. Por ahí escucho hojitas. Me gusta escuchar hojitas, hermanos. Me gusta. Me gusta que usemos nuestra Biblia clásica. Por eso ahora a veces ya luego, antes éramos bien buenos para el esgrima, pero ahora ya se nos olvidó en dónde estaban los libros porque usamos pura computadora, pura tablet o puro celular. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dice que serán ganadas, que serán merecidas, que serán compradas, serán añadidas. ¿Se dan cuenta cómo el Señor, cuando ve
y nos lleva a que nosotros hagamos las cosas bien, añade. ¿Qué dicen Hechos, hermanos? Que estaban unánimes, que estudiaban la palabra y perseveraban en la oración, y que Él iba añadiendo a los que habían de venir. Cuando hacemos las cosas como Dios quiere y nos enseña, Él añade lo que necesitamos. Él añade lo que nos hace falta. Por eso es importante mantenernos. Debemos de llevar una relación con Jesús, buscar su reino. ¿Cómo hacemos esto? Pues primero aprendiendo a desechar todo lo que no es de Jesús. A dejar atrás todo lo que no me edifica. Ay, ¿cómo cree, pastor? Sí. Pero mi familia, bueno, ese es un punto que Dios va a tratar, también va a añadir. Pero las amistades, ay, híjole, es que es mi amiga desde el kinder. Pues sí, pero ¿de qué platicas con esa amiga? Hablan de la Biblia, oran juntas, estudian un libro de la Biblia y se edifican mutuamente, ¿o es para puro chisme? Para quejarte del marido, o ella del suyo. O para decirte, ay, es que me fui a la playa y conocí a un muchacho y estuve tomando y me la pasé padrísimo. Y tú le digas, ay, yo ya no puedo. ¿Qué tiempos? Extraño esos tiempos. Puras tentaciones, puras ideas que no edifican, que no le agradan a Dios. Enfocarnos y dejar las cosas. Es difícil, sí, hermanos, es difícil. Quien ha tenido un vicio aquí lo sabe. No es fácil. No es fácil. Y a veces cuando dejas un vicio, tienes un tiempo de abstinencia. Y se pone peor la cosa. Hasta dices, ay, ¿en qué momento lo quise dejar? ¿En qué momento quise dejar el alcohol? Antes no me sentía así. La droga, antes no me sentía así. La música que no me edifica. Las amistades que no son buenas. Las ideas que no me deben no deben de tener cabida en mi cabeza. Cuesta y sentimos un vacío. ¿Y cuál es lo peligroso? Que vamos por otra cosa. Yo les decía, a mí el Señor me rescató de la droga, para gloria de Él, pero ahora yo creo que tengo que orar para que me quite el vicio del azúcar, porque cómo me gustan los dulces, cómo me gustan los chocolates, y los gansitos y la Coca-Cola. Cambiamos un vicio por otro. El alcohólico deja de tomar, pero empieza a fumar. Y ahí vemos las reuniones de alcohólicos anónimos con su café, pero los ceniceros, miren, llenos de colillas. Cambiamos un vicio por otro. Pero con Dios no es así. Nuevas criaturas somos, 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí. Amén, amén. Ahora, hermano, no me lo digas, ahora aplícalo. Apliquémoslo a nuestra vida. No tengo por qué sentir vacíos en mi vida porque soy nueva criatura. Mi vieja criatura, ese pecador, ese que no conoció a Cristo, fue, bueno, si lo vieras parece calle de Tlanepantla, llena de hoyos, llena de vacíos, vacíos que no se pueden bachear, que a veces por eso queremos llenar y nada más le ponen arenita ahí y llega la primera lluvia y otra vez se hacen los hoyos. Los tapamos con otra cosa, viene la primera circunstancia y ya no nada más es ese problema, sino todos los que traíamos antes. Y reclamamos a alguien y peleamos con alguien y no nada más le reclamas por lo que te acaba de hacer, sino por todo lo que te hizo desde que te conoció o le hiciste. Pero en nuevas criaturas, ese cuerpo ya no necesita bacheo. Es una calle nuevecita, hermano, con el asfalto hidráulico más nuevo, con la tecnología mejor, que nunca se le van a hacer baches, que nunca se le va a hacer hoyos. Así se vuelve nuestro ser, nuestra alma, a prueba de balas. Pero mientras, siempre y cuando nos mantengamos en Cristo. Porque si no, hermanos, el riesgo es mucho. El riesgo es mucho. Abrimos puertas. Puertas que no nada más nos destruyen a nosotros. Destruyen familias. Destruyen comunidades. Destruyen iglesias. Hermanos, tenemos que ser bien conscientes de dónde vienen nuestros pensamientos. Porque el diablo es bien sutil y entra cuando menos lo pensamos.
Todos nos podemos enojar, hermanos, podemos de repente frustrarnos por alguna cosa que no es como queremos o como pensamos, pero antes de reaccionar, antes de tomar una decisión, preguntémosle al Señor, ¿esta reacción que estoy teniendo viene de ti, Señor? ¿Es por un celo por tus cosas o es por mi autoestima y mi ego? Porque el ego va a sacar la espada y le va a cortar la oreja. Pero el amor de Dios va a sanar esa oreja, va a restaurar todo eso que nosotros hemos provocado. Para ir cerrando, hermanos, estamos en un tiempo que es para mucha reflexión, tiempo de Navidad, tiempo de fin de año. Conmemoramos el nacimiento de Jesús, aunque sabemos que no fue en esta fecha. Aunque sabemos, como dicen por ahí, que en el pesebre no había arbolito de Navidad. Dicen por ahí que ni siquiera había animales. Bueno, cada quien ya le mete más lo que investigan y cosas ahí. Por eso les digo, pregúntenle al Espíritu Santo qué debemos de creer. Pero al final es un tiempo de reflexión. ¿Cómo fue nuestro año? ¿Qué tanto sentimos el amor de Dios? Yo sé que mucho. Yo sé que mucho. Y lo vimos en situaciones que nunca esperamos necesitarlo. Ese amor. En enfermedades, en tristezas, en pruebas. Ahí estuvo el amor de Dios. Aunque las cosas pintaban mal, ahí estuvo el amor de Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tanto lo reflejamos a los demás? ¿Qué tan real fue nuestra relación con Él? Y nunca olvidemos, hermanos, la oportunidad que Dios nos da para ser nuevas criaturas en Él y vivir una vida nueva, plena de amor, de un amor correcto por mí mismo, nada de autoestima, una forma correcta de verme, una seguridad en Él que me hace sentirme seguro, una santidad en Él que me ayuda a no pecar y que como consecuencia trae una relación correcta con mi esposa, correcta con mi familia, correcta con la gente, correcta con la iglesia. Si eres cristiano, vives en el mundo, pero no eres del mundo. No necesitas creer ni aceptar esos estereotipos, esas ideas de esas personas que ves en internet, en la tele, en la calle. Ni necesitas vestirte como ellos, ni tener el celular que ellos tienen, ni el coche que ellos tienen, ni las vacaciones que ellos tienen en los lugares que ellos las tienen. Tú eres un hijo de Dios y lo material no te define. Lo material no nos define. Nos define Cristo. Nos define la personalidad de Dios, la nueva criatura que somos y que debemos de vivir ahora. Ese es el autoconcepto que debemos de tener. Esa es mi personal y mi identidad, ser como Cristo. Si en algún momento, hermano, necesitamos más amor, necesitamos más atención, es que necesitamos más de Dios. A veces en iglesias, en otras iglesias, hay gente que le gusta que lo vean, que la vean, que la admiren, llamar la atención. Eso no lo necesitas, hermano. Necesitas a Dios. Y vivir en Dios es tener una vida de gozo y alegría. No es una vida fácil. ¿Quién aquí no tuvo circunstancias difíciles este año? ¿Quién aquí no lloró? No sufrió. No tuvo incertidumbre. De esos momentos en los que dices, Señor, ¿qué vamos a hacer? Pues yo ya no puedo hacer nada, pero confío en ti. Todos, hermanos. Pero ¿qué es lo que nos tiene aquí? Su amor, la confianza en Él. ¿Qué es lo que nos va a dar el éxito en este año que viene y en los por venir? Nuestra confianza en Dios. Él nos transforma, nos da un corazón nuevo. Yo ya no me tengo que enojar por las mismas cosas que antes, si mi corazón ya es diferente. Ya no tengo que pelear por esas mismas cosas, si mi corazón es diferente.
Ahora peleo por rescatar almas para Dios, por arrebatárselas de las manos al diablo. Eso es por lo que debemos de pelear, hermanos, no unos con los otros. Él quiere que nos volvamos a sentir amados y valorados una vez más. Y hoy te lo dice: yo te amo, yo te creé, para mí vales mucho. Eso es lo que Dios quiere que hoy sepas y recuerdes, y que nunca lo olvides. Él nos ama, Él nos creó. Hoy no debemos de tener miedos, hermano, y debemos recordar quiénes somos en Cristo. Tú eres un hijo o una hija de Dios, y Dios está contigo y va a estar contigo. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo te sientes? ¿Bendecidos? ¿Amados? ¿Enojado? ¿Frustrado? ¿Amoroso? Ay, sí, ya no se oyeron tantos amenes. Pero es el proceso de Dios, hermanos, no es de nosotros. Dios sabe que nosotros no podemos amar a todos. ¿Y por qué nos lo pide? Porque no quiere que lo hagamos solos. Quiere que lo hagamos con Él. Amén. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Creo que el Señor fue muy claro. Él nos ama, hermanos, aun cuando le hemos fallado, aun cuando hemos dudado de que si lo que dice la palabra será verdad, de que si lo que dice el pastor será cierto. Aún así Él nos ama. Aunque en muchos momentos hayamos tomado decisiones sin consultarlo, y cuando llegan las malas consecuencias le echamos la culpa a Él y decimos: Señor, ¿por qué lo permitiste? Y Él te dice: tú sabes que no fui yo, fueron tus decisiones, tus enojos, tu ego, tu yo. Aún así Él nos ama, hermanos, y no nos va a dejar de amar. Amén. Amado Padre, pues, ¿qué más podemos hacer hoy que darte gracias, Señor? Gracias, Señor, porque sabemos quiénes somos en ti, Padre. Y podemos reconocer en dónde estaríamos si no fuera por ti, Señor. Pero aún así, Padre, hoy te agradecemos porque no fue así y porque en el momento justo tú llegaste a nuestras vidas, Padre. Tú nos amaste a nosotros primero, Señor. Y ahora, gracias a eso, nosotros te podemos amar a ti y a nuestros hermanos. Ayúdanos, Padre, porque esta tarea no es fácil. Este mandato, Señor, no es fácil. Si a veces nos es difícil aceptarnos y amarnos a nosotros mismos por todo lo que acabamos de ver, por esos estereotipos, esas ideas, esas cargas que nos pusieron otros, Padre, esas expectativas que otros se hicieron y se hacen acerca de nosotros y no de lo que tú querías para nosotros, Padre. Pero hoy sabemos y recordamos que habiendo un amor tan grande, Señor, tan grande, que no dudó en morir por nosotros, que no lo merecíamos, Señor. Ese mismo amor es el que ahora nos ha transformado y el que nos puede ayudar a cambiar esa actitud contra los demás, a perdonar al que me ha lastimado y a pedir perdón si es necesario, Señor, si fui yo el que hizo algo mal. Pero sé tú, Señor, que no sean las expectativas de la gente, que no sea lo que la gente cree, que no sea lo que la gente piensa o la forma en que a veces malinterpretan tu palabra, Señor, o malinterpretamos, sino sé tú, Señor, y que tú, Santo Espíritu, seas el que nos dé esa sensibilidad para poder aceptar los errores, humillarnos y pedir perdón, y perdonar y soltar lo que nos duele y lo que nos ha lastimado, Señor. Muévete en la vida de cada uno de nosotros, Santo Espíritu, y llévanos a ser esos siervos que tú quieres que seamos, esos padres que tú quieres que seamos, esos varones, cabeza de hogar, Señor, que tú has puesto en la casa de cada uno de nosotros, en las familias de cada uno de nosotros. Esas mujeres esforzadas, ayudas idóneas, que fortalezcan y bendigan a sus familias, a sus hijos, a sus esposos, que
llenen de amor los hogares de tu amor, Señor. Esos hijos obedientes y respetuosos por nuestros padres. Que dejemos de ser jueces en contra de ellos y juzgarlos por lo que ellos hicieron. Y aprendamos, Señor, a ser hijos, a respetarlos. Esos empleados eficaces, eficientes, Señor. Esos estudiantes esforzados, Padre. Y esos siervos que solamente buscan hacer tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, Padre, en la vida de cada uno de nosotros. Y que la gloria y la honra sea hoy solo para ti, Señor. Solo para ti. Solo tú eres digno, Padre. Gracias por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.